Los problemas de la escuela pública asturiana son muchos y sí es verdad que se está falando poco de ellos en comparanza con otros sectores. Entre los muchos puntos a tratar, desde Convocatoria por Asturias, comprometémonos, vamos a destacar fundamentalmente 10. El primero, la necesidad de reforzar los equipos de orientación de todos los centros educativos. Tenemos un alumnado que viene de sufrir mucho a consecuencia del confinamiento de la COVID y que tiene carencias de todo tipo, desde educativas hasta psicológicas. Por eso, en ese sentido, es necesario apurrir toda la cantidad de profesionales que sea necesaria para la escuela pública. Necesitamos, en general, mayor dotación de personal, tanto docente como no docente. No puede ser que haya escuelas donde los maestros, mientras están dando clase, tengan que abandonar al aula para abrir la puerta del centro para proveedores o padres que vienen de visita. Necesitamos, entre otras cosas, entre que llega la oficialidad del asturiano y no, que llegará, pero ya se puede meter la vehicularidad del asturiano en una escuela pública, lo mismo que se lleva más de una década haciéndolo con el inglés. Necesitamos la homologación salarial, hay que derogar la ley de evaluación, que es absolutamente injusta y un mecanismo de discriminación entre los trabajadores de la escuela pública. Necesitamos tener comedores escolares todo el curso y en todas las etapas posibles, y eso es necesario hacerlo acordes con los ayuntamientos. Necesitamos integrar la red de 03, la red pública asturiana, generalizarla, que desde todos los concellos de Asturias sea posible acceder a una escuela 03 en las mejores condiciones. Necesitamos, por supuesto, un plan de mejora de las infraestructuras. No puede ocurrir como lo que pasó este año, que cayó una escuela, como es la escuela Rey Pelayo de Xixón. Eso es completamente inaceptable y hay escuelas que están en situaciones completamente ruinosas y hay muchos centros escolares que hay que hacerlos nuevos porque hay otros que están sobresaturados de gente. Necesitamos seguir bajando los ratios, porque eso es garantía de calidad y de integración y de inclusión y de cumplir con lo que manda la nueva ley de educación. Necesitamos más mecanismos de prevención del acoso escolar mucho más expeditivos y mucho más eficaces, y necesitamos acabar con los conceptos educativos. Ya valió de financiar negocios privados con perres públicas. Las perres públicas tienen que ir para la escuela pública. Por lo tanto, repito, hay que avanzar hacia el fin de los conciertos educativos.